Y llegó un segmento que muchos de ustedes esperan en casa y es para hablar de salud femenina, donde todas y todos también tenemos que aprender muchas cosas interesantes sobre el tema. Hay una palabrita que, digamos, en los últimos años ha venido cogiendo más fuerza. No sé si es porque este tipo de patología ha cogido más fuerza, digamos que en las últimas décadas, pero sin duda alguna es un padecimiento que muchas mujeres sufren y que tienen que tener cuidados especiales sobre el tema, y es la famosa endometriosis. Para hablar más a fondo le damos la bienvenida, como siempre, a la doctora Nati Cifuentes aquí a Trendeando. Doctora, bienvenidísima, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Feliz de acompañarlos hoy para hablar de un tema que, como tú decías, y es clarísimo, ha estado aumentando muchísimo en los últimos años, así que tenemos que hablar más de esto. Me parece fabuloso. Empecemos por el principio. Puntualmente, ¿qué es la endometriosis y por qué cada vez conocemos más mujeres que tienen este padecimiento? Bueno, la endometriosis es esas mismas células que nosotras tenemos en el endometrio, que es la capa interna de nuestro útero, se empiezan a dirigir hacia otras partes de nuestra pelvis. Y esto actúa, entonces, ¿qué pasa? Estas células endometriales, imagínate si están en la parte posterior de la vagina, o están al lado del útero, o incluso viajan hacia adentro de los órganos que tenemos en la pelvis. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Que tiene el mismo comportamiento que tiene una célula del endometrio, una célula de la parte interna del útero. Y cuando tenemos nuestros ciclos menstruales, no solamente se está inflamando, te está doliendo e incluso sangrando esta parte interna, que el endometrio es lo que sale con nuestro sangrado menstrual, sino que además te está doliendo la vejiga, si la tienes dentro de la vejiga, o el recto, o cualquier órgano de la pelvis, e incluso, mi Cata hermosa, a veces puede viajar hasta la cicatriz de una cesárea. Wow. Se han visto casos que incluso se han encontrado endometriosis hasta en el pulmón. Entonces, fíjate lo importante, no es muy usual que esto pase, usualmente se queda en la pelvis, pero es muy doloroso para estas mujeres. Ellas son muy sensibles, mucho más que cualquiera de nosotras, al dolor. Perfecto, entonces ya nos has dado, digamos que claridad, que un síntoma para detectarlo son fuertes dolores. ¿Fuertes dolores en qué momento? ¿En qué momento de nuestro ciclo menstrual? ¿Qué otras, digamos, alarmas se encienden para que digamos, ok, esto ya no está normal, tengo que ir donde un especialista porque de pronto estoy sufriendo de endometriosis? ¿Cuáles son esos síntomas, alarmas que debemos tener las mujeres para acudir al médico? Periodos muy dolorosos con sangrados excesivos. Yo sé que a todas nos duele esos días de nuestro ciclo menstrual, pero es algo incapacitante, no es algo normal, es algo que va más allá, que no te puedas definitivamente parar. Como siempre decimos acá, nunca una mujer debe aguantar. ¿Qué otra cosa? Sangrados excesivos, muchísima sangre, dura incluso mucho más, el sangrado menstrual es abundante. Presentas con, por ejemplo, muy usual, que ya cuando está muy avanzada, empieza a doler cuando hace pipí, porque obviamente esas células endometriales viajan. Recordemos, aquí tenemos a la vejiga, este es nuestro útero, sí, también está el recto. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Estas mujeres que de pronto esas células endometriales han viajado a otros órganos cercanos, empiezan a tener dolor cuando se hace pipí, dolor cuando hacen popó, importantísimo, dolor con las relaciones sexuales. Empieza a ser muy doloroso precisamente porque están estimulando áreas donde están afectadas por ese estrés. Perfecto. ¿Cuál es el tratamiento usual para una endometriosis? ¿Esto tiene cura o esto tiene algún medicamento que simplemente como que atenúa los síntomas? ¿O sí podemos, digamos que con algún tipo de tratamiento, curar por completo el tema de la endometriosis? Fíjate que hay algo que no es muy agradable en la endometriosis, es que ella siempre tiende a retornar aún a pesar del tratamiento. Ándale. Lo primero para saber, el diagnóstico definitivamente es una laparoscopia, o sea que algo nos... Y me dice, por todos los síntomas que hemos hablado, nosotras decimos, sí, creemos que tienes una endometriosis, pero la manera es ver todos estos punticos a través de una laparoscopia y empezar a analizar todos y decir si los tiene y removerlos ahí mismo en el acto quirúrgico y limpiar toda esta pelvis. Esto va a ayudar muchísimo a esta mujer, especialmente porque hay algo muy usual que pasa en ellas, es que causa problemas de infertilidad. La buena noticia es que se ha asociado mucho a que cuando se empiezan unos buenos tratamientos, ellas pueden embarazarse rápidamente. Manejamos de diferentes maneras, desde lo médico hasta lo que podemos hacer en casa, como nos gusta decirles acá. Lo primero, obviamente, tienen que acudir a su médico para ver si necesitan ya una laparoscopia y confirmar y hacer el tratamiento allí mismo, como manejar el dolor también con antiinflamatorios y medicamentos definitivamente de acuerdo al dolor cada vez más fuerte. Perfecto. Dar medicamentos como anticonceptivos para evitar, ellos tienen una cascada
del dolor por las hormonas que son tan intensas en ellas, es mucho dolor, entonces intentamos frenar un poco esas hormonas con anticonceptivos o incluso medicamentos que ayudan a que pare un poco más las menstruaciones y así ellas pueden descansar un poco más y no sigue avanzando esta endometriosis. Es importante que aún a pesar de que tengan un tratamiento quirúrgico, siempre se tomen sus medicamentos para ayudarlas a poder controlar esto, y lo mejor de todo, si quieren ser mamás, siempre estén muy atentas a todo esto para que no siga avanzando y de repente no tengamos dificultades para ser mamás porque la enfermedad está muy avanzada, aunque siempre hay maneras de solucionarlos. Ahora, rápidamente, porque yo sé que el tiempo de televisión es muy corto, en casa, ¿qué podemos hacer? Mucho ojo con las carnes, especialmente las carnes rojas, los embutidos, las dietas pobres en lo que son omegas 3. Recordemos que el omega 3 lo tenemos, por ejemplo, en el salmoncito. Siempre ir eso, frituras, azúcares, todo esto nos causa muchísima inflamación y estamos hablando de una enfermedad que de por sí causa inflamación. Entonces vamos a detener todo lo que sea proinflamatorio, alcohol, tabaquismo, todo esto, y lo vamos a cambiar por vegetales, frutas, no azúcar, ejercicio. Es muy, muy importante, no sabemos los beneficios que tiene el ejercicio, disminuir el sobrepeso y, como digo, siempre una dieta rica en omega 3. Qué maravilla, pues es que sin duda el tema de tener una buena alimentación, los buenos hábitos, se traduce en todo, en la salud de cada órgano de nuestro cuerpo. Así que de verdad muchísimas gracias por ponernos esta alarma, porque el tema de la endometriosis es algo que muchas mujeres están pasando en este momento, que las desconsuela el tema de algunos dictámenes médicos que les dicen que hay poca posibilidad de quedar embarazadas, pero como tú dices, lo importante es detectarlo al tiempo, de ir periódicamente a su ginecólogo, a su ginecóloga para que le haga este tipo de revisiones. Así que, Doc, ¿dónde te pueden encontrar en tus redes sociales para hacerte más preguntas y, por supuesto, para obtener más información de tu parte? @soymejormujer, todo como Soy Mejor Mujer. Así de fácil, @solo soy mujer. Además que ella cada semana está aquí en Trendiando compartiéndonos estos datos tan importantes de salud femenina. Nos vemos en una próxima oportunidad, mi querida Doc. Sigan ustedes aquí en Trendiando.